Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándole la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y este mes decidí dedicarlo para compartir con ustedes algunos libros que quizás les puedan ayudar a desarrollar el hábito de la lectura, reconectar con él si es que ya poseían el hábito y por alguna razón lo dejaron, o comenzar desde cero si es que nunca han tenido un libro en sus manos. En el video anterior compartí con ustedes algunos tips que les podrían servir de ayuda para lograr este cometido. Y sí, una de esas recomendaciones fue no aceptar recomendaciones a ciegas. Sin embargo, considero que, dado el propósito del canal, es importante compartir con ustedes algunos libros que les podrían ayudar en este propósito de comenzar a leer. Así que voy a romper mi propia regla y voy a compartir con ustedes el día de hoy un libro que quizás pueda ser de su interés. No sé cuáles son sus gustos, pero estoy seguro que de alguna manera van a encontrar algo que les llame en este libro que vamos a reseñar el día de hoy. Así que vamos entrando con la reseña. Y el libro que se va a reseñar el día de hoy es Historia de Barqueros, una colaboración de los escritores Danaet Enríquez y Salvador Naru Carrillo, que, dato interesante, ellos dos son un matrimonio. Y este libro es su primer obra publicada. En él vamos a encontrar 19 relatos que giran en torno al horror, el misterio y algo de wire fiction, o sea, ficción extraña. Danaet Enríquez es correctora de estilo freelancer. Se hace que ella se dedica a hacer trabajos de corrección de estilo para los escritores que se acercan a ella a pedir sus servicios. Y su esposo, Salvador, él se dedica a dar consultas de nutrición. Digo, es una combinación algo extraña a los perfiles de esta pareja, pero aquí se percibe que cuando trabajan juntos consiguen grandes cosas. Vamos pasando a revisar algunos de estos cuentos y después darles mi opinión general acerca de esta obra. Antes de comenzar a hablarles de estos cuentos que elegí para compartir con ustedes, quiero aclarar que no son exactamente los mejores de la antología, que igual son bastante buenos. Pero la razón por la cual decidí compartirlos con ustedes es que son los 5 cuentos más extensos que me encontré en esta obra. Hay algunas joyitas que están geniales, por ejemplo un cuento que se llama Persecución, pero son solo 2 páginas. Entonces, si yo les hablo de esos cuentos, pues por muy poca información que les dé, podría caer en el terreno de spoilers peligrosos. Así que estos 5 cuentos, repito, son los que yo considero que tienen como más madera de donde cortar para darles a conocer cómo es el trabajo de estos escritores y no darles mayores spoilers, pero créanme, hay unos cuentos que son muy cortos y que están bastante buenos. Para las personas que van a comenzar a leer apenas o que van a reconectar, va a ser que se enganchen, sí o sí, por la calidad de historias que presentan en esa antología. Pero a ver, ahora sí, habiendo aclarado esto, vamos pasando al primer cuento que he seleccionado para esta parte. Voy a comenzar con un cuento llamado Quimera. En él vamos a conocer a una chica que, desde muy joven, escuchaba una voz en su cabeza. Cuando intentaron diagnosticarla le dijeron que quizás se trataba de un caso de esquizofrenia o de un trastorno de identidad disociativa. Y ella aprendió, digamos que hasta cierto punto, a ignorar esta voz. Pero conforme crecía y más se adentraba a la edad adulta, esa voz en su cabeza comenzó a hacerse cada vez más y más persistente. Y deseosa de saber por qué escuchaba esa voz, pues comienza a indagar y descubre un secreto que le había sido ocultado y que le cambia la percepción de esa voz y de sí misma para siempre. Es un cuento que está muy bien, está genial. Lo único malo de este cuento y de varios en la antología es que si tú ya sabes lo que es una quimera, pues desde el título ya te spoilearon el final.
El segundo relato que quiero compartir con ustedes se titula Los Insomnes. Y la manera en que está redactado este cuento está muy bueno porque es una especie de bitácora. Aquí la palabra insomnes, pues obviamente quiere decir que los personajes que vamos a estar viendo en este cuento, o bueno, el personaje que vamos a conocer en esta historia, no puede dormir. Dice que tiene sueños terribles, pero no recuerda esos sueños. Y pasa la noche conversando con otros individuos que, al igual que él, no pueden dormir, no saben por qué. Y ese, digamos, pequeño grupo después se convierte en algo más grande en redes sociales y ya son muchos los que están ahí porque pasan la noche en vela. Y mientras más días pasan, la cosa se va empeorando y descubren que no es solo la falta de sueño, sino que hay algo más, algo tétrico que los está acosando. La verdad está genial cómo está redactado este cuento, porque te va llevando noche tras noche en las experiencias de este sujeto y de los otros que no pueden dormir, y te va metiendo cada vez más en el misterio hasta que llega a un final que no les voy a decir en qué termina, pero está genial esta historia. El tercer cuento que quiero compartir con ustedes se llama Relato de una memoria, y en él vamos a conocer a un padre que vive solo con su hija. Hace mención de que su esposa falleció hace varios años y él hace todo lo imposible por proteger y darle una buena vida a su hija. Todos los días va y la deja en la escuela y él se dirige a su trabajo, que es en un periódico. Él escribe cuentos para el periódico y él mismo dice: qué bueno que mi horario coincide con las horas escolares de mi hija, así no la puedo desatender. Hay una hora de diferencia, pero mientras tanto la puede cuidar mi mamá. Pero un día, estando en su trabajo, en una de las pantallas de las oficinas del periódico, ven una imagen que les congela la sangre a todos. Hubo un atentado y deciden de enviar a este hombre para que le dé seguimiento a esa noticia. Y él dice: pero ¿por qué a mí? Yo no soy esa clase de reportero. Y lo único que le dicen es: te estamos mandando a ti porque tú eres el más capacitado para llevar a cabo este seguimiento y tú vas a hacer el mejor trabajo cubriendo esta noticia. Y pues, sin más salida, él va al lugar del atentado y cuando está ahí, comienza a sentirse extraño. Las cosas que ve lo desorientan y empieza como a entrar en un estado mental que lo hace dudar de lo que está viendo y dice: yo me regreso a mi casa. Y a partir de ese momento, la historia da un giro y el final está... Bueno, esta historia no les quiero decir ya nada más. Está muy buena, conecta muy bien con las emociones del personaje y cuando llegas al final no puedes evitar sentir cierto... así como que el corazón se te hace chiquito, porque nos comparte una visión muy única de lo que son los reencuentros inesperados y el descubrimiento de una verdad que nos negamos a aceptar. Así que, pulgar arriba para este cuento. El cuarto cuento que quiero compartir con ustedes se titula Locura. Y, como ya les había dicho anteriormente con otro cuento aquí, el mismo título te spoilea el final del relato. Pero bueno, eso no le quita que sea una historia muy buena y muy bien construida. Es de las que, digamos, maneja los elementos con más misterio y más tensión en todo el libro, o al menos fue uno de los que a mí me mantuvo más interesado leyendo a ver qué era lo que estaba pasando, porque en él conocemos a un sujeto que es, digamos, como muy risueño y amable, saluda a todo el mundo, y el diario se despierta con el canto de las aves, porque odia las alarmas. Y un día, al despertar, se da cuenta de que todo está en completo silencio. No hay nadie en la calle. Su vecina, que siempre lo saluda con una taza de café, no está ahí. Comienza a bajar las escaleras de los departamentos donde vive y antes de abandonar el complejo habitacional, escucha una terrible carcajada. Es lo primero que escucha en todo el día. Pero a pesar de eso, él sale a la calle y comienza a caminar al rumbo a su trabajo. Pero llega un momento en el que
es ya tanto su desconcierto de por qué está todo en silencio, no hay gente en las calles, que decide dar la vuelta y regresar a su casa. Y al igual que en el cuento anterior, ese trayecto de regreso a su casa se llena de misterio, de figuras terroríficas y de una verdad que, a pesar de que él sabe que está ahí, se niega a aceptarla, y cuando se acepta, descubre que realmente el departamento donde vive es una cosa completamente diferente. Y el último relato que quiero compartir con ustedes se titula Hermandad. Y aquí, como el título lo dice, vamos a conocer a dos hermanos. Uno de ellos es muy extrovertido y el otro es todo lo contrario a él, muy callado, muy sereno, muy tranquilo. Ahí se hace la mención de que cuando era bebé lo declararon clínicamente muerto por varios minutos y luego lo reanimaron. Y tiene la duda de si ese episodio pudo haberle afectado de alguna manera. Mientras eran niños, digamos que convivían de manera natural. El más introvertido siempre se prestaba a las ideas o a los juegos del otro. Pero conforme fueron creciendo y se magnificaron esas características, pues se convirtieron en personas incompatibles. El más introvertido de ellos dos resultó ser muy bueno para el estudio y lo contrataron en una empresa extranjera que fabrica fármacos. Y ya entrados en la edad adulta, se vuelven a reencontrar. Y este sujeto que trabaja para la empresa extranjera le revela a su hermano un secreto que, si es revelado, pondría al mundo de cabeza. Es un cuento que, pues bueno, a mí me dio ciertas vibras de que ya lo había leído en algún otro lado, no sé. Son de esas historias que a lo mejor están en el imaginario colectivo y de alguna manera lo relacionas con algo que ya conoces. Pero la manera en que te lo plantean aquí los autores de la obra, pues realmente te mantiene enganchado porque quieres saber qué va a pasar con esta familia después de que el tío ausente, por decirle de alguna manera, le revela este secreto tan atroz a su propio hermano. Para darle continuidad un poquito a lo que fue el video anterior acerca de esos tips y recomendaciones que les compartí, vamos analizando por qué este libro es buenísimo para las personas que no tienen el hábito de la lectura bien desarrollado o que quieren comenzar a leer. Pues bueno, al no ser un clásico, es una lectura que no te va a complicar para nada. Todos los cuentos son muy fluidos y muy fáciles de leer. Bueno, para alguien que apenas va iniciando con el hábito, hay dos cuentos que quizás los puedan desubicar o confundir un poco. El de Dolor de Cabeza, así se llama el cuento, Dolor de Cabeza, al final puede dejar un poco confundido al lector. Necesita que le pongas como atención para interpretar qué es lo que quiere decir ahí el autor o la autora, no sé quién lo escribió de los dos. Y el segundo cuento que te puede confundir un poco se llama Labyrinth, como laberinto en inglés. Y sí, está, digamos, enfocado al tema de los laberintos. Pero aquí, por la manera en que se desarrollan los sucesos y por la manera en que te los plantean, también puede generar un poquito de confusión si no estás poniendo la suficiente atención. Pero de ahí en más, todos, absolutamente todos los cuentos son muy digeribles y muy fáciles de leer. Ahora, no es un libro largo, es un libro muy corto. De hecho, es tan corto que anteriormente yo le había dicho a la autora, Danae Terríquez, que después de leerlo me había dejado una sensación como de amor-odio este libro. Porque sí, las historias son buenísimas, pero para alguien como yo, que estaba acostumbrado a aventarse libros de este tamaño, pues sentía que apenas me estaba enganchando para cuando ¡pum!, se acabó el cuento. Yo me quedaba con la sensación de ¡ah, quiero más! Pero retomando para las personas que apenas están iniciando, eso está genial, porque al ser un libro corto y al ir leyendo los cuentos a lo mejor de uno por uno, vas a sentir que avanzas rápido y en un tiempo récord podrías leer este libro sin ningún tipo de problema. Ahora al momento que yo les decía de ojear el libro, si ustedes agarran este libro y lo ojean, pues así a simple vista lo van a sentir muy ligero, es muy agradable a la vista. Además,
de que viene acompañado con dibujitos. Voy a ver si les puedo dejar aquí algunas de esas imágenes que trae el libro. Entonces es muy llamativo visualmente por los dibujos y por la manera en que está editado. Sientes que es muy ligero, que no te va a costar nada de trabajo leerlo. Ahora, lo de los capítulos cortos que les mencionaba. Aquí hay cuentos que son solamente de 2 páginas. Entonces, al sentarse a leerlo, pues no les va a tomar demasiado tiempo. Y como les dije en ese video y anteriormente en otro, el hecho de terminar rápido, con una meta, en este caso leer un cuento diario quizás, pues cuando lo termines, quizás por la misma temática de los cuentos y por lo fácil que son leerlos y por lo interesantes que resultan algunos, vas a sentir ese enganche y vas a querer leer más. Entonces ahí está súper bueno esa parte. O sea, al ser cuentos cortos te puede enganchar muy fácil. Y lo de dedicarle 5 minutos a la lectura. O bueno, lo de poner en práctica la regla de los 5 minutos. Pues si tú dices voy a leer nada más 5 minutos, sin problema te vas a poder aventar alguno de estos cuentos en 5 minutos y vas a poder cumplir con esa meta. Y rompiendo la última recomendación que les di, pues espero que les llame la atención este libro, porque créanme que es bastante bueno. Ahora que lo retome desde una perspectiva diferente, ya sabiendo que son cuentos cortos, créanme que lo disfruté mucho más que la primera vez que lo leí. Y estoy seguro que para alguien que apenas va iniciando con el hábito de la lectura o que se desconectó y que quiere volver a hacer clic, este libro es una recomendación 10 de 10. Así que sigan a los escritores en sus redes sociales. Danae Terríquez tiene un Spotify, oigan nomás lo que un Spotify. Tiene un podcast en Spotify y también la pueden encontrar en YouTube como La Barquera de Tonuela, en donde también comparte cuentos de misterio y de horror. Así que apoyen a estos escritores y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.